Ya chicos, la parte de la construcción de clase o la instanciación de una, no instanciación, sino que la confección de una clase, como ya lo habíamos visto, como ya ustedes ya lo habían visto en los diagramas de clase, tienen tres cosas fundamentales, ¿cierto? Que son nombre, atributos y métodos. ¿Ya? La clase, como tal, no es ni más ni menos que lo que ya estábamos viendo, pero trabaja de una manera distinta. ¿En qué sentido? Que nosotros lo estábamos ocupando básicamente como un lenguaje el cual ejecutábamos solamente, ¿ya? De una manera muy estructurada, pero no aplicando el principio de orientación a objeto. Y aquí es donde empiezan y aparecen tres conceptos, los cuales ustedes deberían empezar a entender y asimilar, que son bastante simples, pero son considerados los tres pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, ¿ya? Que son la abstracción, la herencia y el polimorfismo. ¿Ya? Ojos, son considerados los tres pilares fundamentales: abstracción, herencia y polimorfismo. ¿Ya? Nosotros primero empezamos, creamos un proyectito y vamos viendo los ejemplos de cada uno de ellos, ¿ya? Voy a crear ejemplo clase, ¿ya? No. Ahí sí, ejemplo clase. ¿Ya? Acabo de instanciar, ya tenemos nuestra clase principal con un método main. Como ya les dije que generalmente hay uno por proyecto, nosotros estábamos ocupando montones para que se pudieran ejecutar. En esta clase no vamos a hacer nada, absolutamente nada. Por el momento, nosotros nos vamos a ir a crear una clase en blanco. ¿Ya? Ahí selecciono botón derecho sobre el package y creo una nueva clase en blanco que se llama, voy a poner elemento. ¿Ya? ¿Class? Sí, una nueva Java class y le pongo el nombre elemento. Esta clase, como ustedes pueden ver, lo único que tiene definido, aparte de un package, es un nombre. Y aquí es donde empieza la parte simpática del asunto. Nosotros cuando vamos a construir una clase, nosotros tenemos que tener claro cuáles van a ser sus atributos, ¿ya? Y los atributos, por ejemplo, de una clase elemento son dependiendo del elemento que queramos ver. Esto tiene que ver mucho con la vida real. Por ejemplo, vamos a ver los elementos de esta clase. ¿Qué son ustedes? Alumnos, ya. ¿Qué datos tienen los alumnos? Para empezar, esto empieza siempre con una declaración de su nivel de seguridad. Disculpen, es con minúscula. ¿Ya? Un nivel de seguridad. Después de eso, podría venir algún tipo de nomenclatura como tipo static, ¿ya? Pero eso generalmente no se aplica cuando estamos trabajando acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crear una clase de un elemento, ¿ya? Al cual le vamos a dar atributos y métodos. Estamos pasando por los atributos, que son las características de cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, private, el tipo de dato y el nombre del atributo. Se llama nombre. Y después guardemos unos 4 datos: nombre, correo, edad y mail. Yo creo que con esos 4 datos está bien. ¿Ya? Dele con mayúscula. Ya, gracias. Ahí estamos, 4 datos. Esta cosa, ojo, ¿qué es lo que tiene? Aquí acabamos de crear 4 atributos base para esta clase. ¿Ya? Y recién tenemos, ya le dimos un nombre, se llama elemento. Y esta clase además tiene 4 atributos que son nombre, correo, edad y ciudad con su tipo de dato correspondiente.
Nosotros cuando estamos hablando de que esta clase, de que la clase, es decir, el nombre del atributo es private, quiere decir que nadie de afuera puede acceder a esto, ¿ya? Pero hay partes fundamentales que tiene una clase que tenemos que entrar a conformar o entrar a ejecutar o implementar. Como por ejemplo hay una cosa que se llama el constructor. ¿Qué es lo que es un constructor? El constructor no es ni más ni menos que la función que se va a ejecutar cuando yo instancie esto como un objeto. ¿Ya? De ahí vamos a ir aclarando todos los conceptos, chicos, si es que tienen alguna duda, para que vayan preguntando a poquito. El constructor, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ejecute o cuando yo implemente esto como un objeto, cuando le diga new, ¿se acuerdan? Cuando le diga new, esta cosa, el constructor va a ejecutar lo que esté dentro del constructor. ¿Ya? ¿Cómo hacemos un constructor? En este IDE es bastante simple hacer un constructor. El constructor siempre tiene el nombre de la clase. ¿Ya? Y lo único que tiene es el nombre. O sea, dice public elemento public elemento abre y cierra llaves, abre y cierra paréntesis y listo, ahí tengo un constructor y ese es mi constructor vacío. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente el constructor existe. ¿Qué pasa? Y también, ojo, y aquí es donde viene y empiezan a aparecer uno de los pilares fundamentales empieza a manifestarse, que es el polimorfismo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer me falta la G. Y este es si ustedes se fijan lo que acabo de hacer, crear dos elementos con el mismo nombre pero que trabajan de manera distinta. Este es un método constructor que se llama elemento. ¿Por qué se llama constructor? Porque tiene el mismo nombre de la clase y este tiene el mismo nombre de la clase. Ambos se llaman igual pero se comportan distintos dependiendo de cómo yo lo llame. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de cómo hace esto. Ojo, y yo qué es lo que hago aquí en este constructor. Si estoy recibiendo esos valores, simplemente digo y voy asignando los valores a mis atributos. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Correo es igual a correo tis.edad es igual a edad y tis.ciudad es igual a ciudad. Y con eso lo que he hecho, voy a achicar un poquito para que quepa todo en la pantalla. Con eso lo que he hecho es básicamente tomar el constructor y pedirle que cuando lo llamen a este constructor, particularmente este que está acá abajo, pasen todos esos valores para poder llenar los atributos. En cambio el de arriba, cuando lo llamen, lo van a llamar para que no llene nada. ¿Se entiende, chicos? Yo lo puedo llamar de dos maneras, todo depende de cómo yo lo llame. Yo cuando instancio un objeto, puedo instanciarlo para que vaya vacío o para pasarle parámetros y que se llene. ¿Se entiende? Puedo llamarlo de esas dos maneras, no hay problema con eso.
¿Se entiende? O sea, todavía a lo que voy. Yo sé que es muy abstracto, por eso quiero irme piano y muy tranquilo, viendo que ustedes entiendan cómo funciona. Porque fíjense, con esto lo único que hemos hecho, hemos creado unos atributos y un constructor, mejor dicho, y dos constructores que se llaman exactamente igual, ¿cierto? En donde, ¿cuál es el trabajo del constructor? Cuando yo instancio el objeto, en base a esta clase, me va a pedir dos formas posibles, o vacío o lleno. No hay un término medio. ¿Se entiende? Ojo, pero no hay un término medio a menos que yo lo defina. Veamos cómo trabaja. Y como le digo, y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo trabaja el polimorfismo. Me voy a mi clase, voy a agrandarlo un poquito también para que se vea mejor. Me voy a mi clase y aquí voy a instanciar un objeto de tipo elemento. ¿Ya? Yo digo elemento. En la main class sí voy a instanciar un objeto. Porque acá tengo mi objeto, acá tengo mi clase, y yo voy a instanciar un objeto de tipo elemento, en donde yo lo voy a llamar obj, ¿ya? Y voy a decir que va a ser igual a new, o sea, estoy creando el objeto y le digo elemento. Abro cierro paréntesis y punto y coma, me faltó la n. Ahí está, ¿cierto? Y no me reclamó nada, ¿cierto? Se instanció, se creó y no le pasé ningún valor. O sea, ¿cuál está llamando? A este de arriba. ¿Se entiende? Está ocupando ese método porque yo lo llamé sin pasarle valores. ¿Qué pasa si yo ocupo el de abajo? Es decir, para ocupar el de abajo, ¿qué es lo que yo tengo que pasarle? Exactamente eso. Esos valores, S y S, en ese mismo orden, desde el lado del main class, cuando yo lo estoy declarando como una variable, como un objeto, donde yo estoy instanciando este objeto. O sea, yo tengo que poner nombre, correo, edad y ciudad para que queden almacenados en estos valores, en estos atributos. Ojo, fíjense. O sea, yo coloco nombre, Pedro, después ¿qué lo que era? Correo, ¿cierto? Ojo, fíjense, le estoy pasando solamente dos elementos que son de tipo string, ¿cierto? Son cadena de caracteres, le estoy pasando dos y me reclama, porque ¿qué es lo que dice? El constructor, ahí dice, constructor de elemento no es aplicable porque le faltan valores. Y ahí dice, describe qué valores están faltando. Porque dice que le estoy pasando solamente dos strings. ¿El tercero de qué tipo era? Entero, ¿cierto? Le estoy pasando una edad. Así que pongámosle 19. Tampoco me está reclamando y me va a seguir reclamando porque le falta un valor. Y por ejemplo, y dejó de reclamarme. ¿Se entiende? Ahí dejó de reclamarme. ¿Por qué? Porque ya le pasé los valores que él quería, que necesitaba para poder echar a andar ese método. En vez de ocupar está ocupando este de acá abajo. ¿Se entiende? Sí. Y ahí estamos hablando de polimorfismo. Porque yo, llamándolo de una sola forma, es decir, llamándolo a un solo nombre, defino varias formas de trabajar, ¿cierto? O sea, no depende mucho del nombre, sino que depende si es que tengo el método constructor adecuado para la instanciación de este objeto, si es que genera problemas o no, ¿cierto? Es decir, si yo, por ejemplo, hiciera otra clase y quisiera hacer otro método que se llama elemento, también puedo. ¿Ya? Construyo otro. No tiene sentido que construya dos iguales, por eso me reclama.
Pero sin embargo, si yo pido ahora un descondoro, aquí no va. Si lo declaro ahí, fíjense, deja de reclamarme porque ya es distinto a los otros dos. O sea, me está dando una tercera alternativa y puedo colocarle las que yo quiera. ¿Se va entendiendo, chicos, cómo funciona el tema del constructor y qué es lo que hace? Ya, perfecto. Ahora les voy a decir, ¿lo hicieron? Ya. Ahora les voy a decir que es más fácil todavía que eso. Insertar código, insert code, constructor, selecciono para qué quiero el constructor y se genera. Magia, programación automatizada. Insertar código, botón derecho sobre esto, insertar código. Ojo, esto va a funcionar siempre y cuando ustedes tengan creados los atributos. Si no hay atributos, no les va a ofrecer nada. ¿Ya? O sea, botón derecho, nuevamente insertar código, y ahora voy a hacer el constructor, pero el constructor vacío. No selecciono ninguno, porque quiero un constructor vacío. Así que le coloco generar. Y listo. Ahí tengo mis dos constructores sin ningún problema hechos, sin sufrir, solamente habiendo creado los atributos. Y para de contar, no es más que eso. Ojo, este IDE trabaja así, no todos. ¿Se entiende? Es que hay otros IDEs que no recomiendan tanto código o no insertan tanto código automático. ¿Ya? Depende mucho del código, depende mucho del IDE o del programa donde yo estoy programando, valga la redundancia, cuántos servicios tenga. Este tiene bastantes y bastante cómodos, ojo. ¿Ya? ¿Cómo no? Voy un segundito. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Dentro de los métodos que se pueden implementar dentro de una clase hay tres tipos, los cuales son estándar, por decirlo de alguna manera. Uno, los constructores, que son los que se implementan cuando yo instancio una clase, cuando transformo de ser una clase a un objeto, un programa compilado. ¿Ya? Están los getter and setter. ¿Qué es lo que son los getter and setter? Los getter and setter son los accesadores y mutadores de los datos. ¿Se recuerdan que les dije que al momento de colocarle private a esta cosa yo no puedo acceder a los datos? Ya, uno no puede acceder a los datos directamente, es decir, como decir, voy a agarrar con la mano el dato. No, yo tengo que tener un intermediario. Y ese intermediario son los accesadores y mutadores, que para este caso se llaman getter and setter. ¿Cómo se implementan? De la misma manera que implementamos esta cuestión. Botón derecho, insertar código, y aquí dice getter and setter. Y me dice a qué datos le voy a asignar getter and setter. Yo le voy a decir a todos. Puedo seleccionarlo uno por uno, ojo. Deme un segundo. ¿Qué es lo que hace esto? Ojo, fíjense. Genero harto código, no poco. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que me permite hacer? Cuando yo llamo un método getter, es porque tengo acceso, get, de extraer el dato. ¿Ya? Y cuando yo hago un setter, tengo la opción de setear, o sea, poner un dato. Por eso, fíjense que el nombre tiene get nombre y set nombre, porque me permite extraer el nombre y me permite colocar un dato en el nombre. Eso es lo que hace la función getter y setter. Y ojo, y lo puse para todos los valores. ¿Ya? Para todos los valores. Ahora, usted me estaba preguntando sobre el encapsular, ¿cierto? Borrémosle, hagámoslo, no, si no, no me va a dejar hacerlo. Pero, o sea, está ahí. Y vamos, botón derecho, insertar código, getter and setter nuevamente, lo selecciono y le coloco encapsulate field.
No le veo mayor diferencia. No es nada distinto. Básicamente, ojo, el principio de encapsulamiento básicamente va referido a esto. A que nada sale sin que no salga por un acceso. Porque, por ejemplo, si yo le pusiera encapsulate y esto fuera público, ahí lo cambia automáticamente a private. Exacto, a eso se refiere. ¿Ya? Por eso se llama, hay uno dentro del principio de encapsulamiento. Básicamente porque se refiere o refleja que una clase es un algo encapsulado, el cual tiene acceso controlado tanto de entrada como de salida. Y para eso tenemos lo que es transetter. ¿Se entiende? Ojo, si ustedes se fijan, el constructor es un método de entrada, ¿cierto? En donde yo le puedo pedir que se seteen datos por defecto. El get es un método de salida porque me permite arrojar un valor de vuelta, mostrar un valor, ¿ya? El setter es un método de entrada, el cual me permite a un atributo setearle un valor por defecto. ¿Se entiende esa? ¿Todos, chicos? Ya, y nos falta el último elemento. Recuerden que había dicho tres. Tenemos que tener setter, constructores, y me falta una cosa que se llama el toString. Fíjense, insertar código y abajo dice toString. Yo pincho en eso y automáticamente me aparecen definidos todos los valores. Yo le digo sí, todos los valores. Y esta cosa me va a decir, fíjense, automáticamente me concatena una cadena de texto con todos los valores de los atributos dentro. Todo esto que ustedes acaban de ver son métodos o funcionalidades de mi clase. Ya, esas son las métodos y funcionalidades estándar de mi clase. Ya, no son ¿cómo se llama? No son todas las que hay. Tenemos más, hay unas cuantas más. Estas son las más ocupadas, las que nosotros con las que podemos trabajar. Pero, y aquí donde viene el pero, nosotros podemos implementar más si es que necesitamos implementarle más a la pinta nuestra. Estas son las que vienen por defecto y están definidas por defecto y trabajan de una manera establecida. Así uno ya tiene claro que trabajan de esa manera. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? Que les quede claro que solamente a partir de nuestros atributos nosotros generamos todo el resto del código. No hemos sufrido mucho tecleando, ¿cierto? Clic derecho y sería. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos importa de esto? Que esta cosa se puede ocupar. Fíjense, yo me voy a ir a mi método principal y voy a imprimir, ojo, imprimir el contenido de objeto. ¿Ya? O sea, listo, con eso sirve. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo cuando me soliciten el valor de este, ¿a quién voy a recurrir? Voy a recurrir a un método que tengo establecido, que es el toString. El toString lo que va a hacer es convertir este objeto en una salida de datos, la cual está preestablecida, y la va a retornar. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Insisto, ejecuto esto y me lo entrega en el orden que yo se lo pedí. Ojo, si yo quiero modificarlo, puedo modificarlo acá. ¿Cómo? Por ejemplo, démosle elemento, y habíamos visto cómo hacer la tabulación, ¿cierto? De la misma manera podemos hacer el salto de línea, que es con un backslash n. ¿Ya? Con un backslash n esta cosa va a saltar y me va a dejar implementar esto línea por línea. Supongamos, elimino esa línea, nombre, y después de eso, en vez de la coma, yo le hago un salto de línea. Después voy al final, ahí está esta coma, salto de línea, salto de línea. Ojo, yo estoy modificando a mano esta cosa y me está alegando por algo. ¿Ah? El último salto de línea no puse N, y voy a sacar este de acá al final.
está de más. Ahí tengo todos mis valores. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cada vez que llegue a una parte va a saltar y va a cambiar de línea, o sea, ya no va a ser lo mismo que ya habíamos visto, sino que lo va a ordenar de la manera que yo lo dejé, ¿cierto? O sea, me voy acá nuevamente, ejecuto y me lo muestra para abajo. Me comí unos cuantos espacios, creo, pero con eso, ¿para qué sirve esto? Para que sepan que ustedes pueden cambiar, si es que no les gusta cómo está el toString o el método toString, si no les gusta cómo está, ustedes pueden modificarlo para que muestre como ustedes quieran, no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, ahí estamos llamando a un método de este objeto, ¿ya? Si yo quiero saber un valor particular, por ejemplo el nombre, yo tengo que hacerlo, por ejemplo, para saber solo el nombre, voy a colocarle un aquí, nombre, ya, y aquí le coloco más el objeto punto el método que yo ando buscando. ¿Con qué método extraigo el nombre? Con el get nombre. Entonces voy y lo busco, get nombre, y listo, con eso basta. Estoy extrayendo el nombre, o sea, voy a colocar aquí para que se vea, se implemente una línea divisoria entre una cosa y otra para que no nos mezclemos. Ya, por ahí, con eso basta. Ya, o sea, me voy a imprimir todo el listado de objetos y después me voy a imprimir el nombre para que vean cómo lo saco por separado. ¿Se entiende? O sea, ejecuto y fíjense, me lo muestro por separado. Estoy ocupando otro método, estoy ocupando un getter. ¿Qué pasa si quiero cambiarle el nombre? Exacto, tengo que ocupar un setter. Para cambiar el nombre yo me voy de nuevo acá. ¿Y qué es lo que hago? Por ejemplo, voy a decir, ojo, voy a llamar a mi objeto, punto, el método que voy a ocupar. Debería ocupar el set nombre, ¿cierto? Y ahí le coloco, por ejemplo, listo. Y para que se vea mejor, voy a mover esta línea para abajo. En donde arriba me lo va a mostrar con un valor. Y abajo, ojo, abajo, le cambio aquí, en esta línea, le cambio el nombre. Y después muestro cómo quedó el nombre. ¿Se entiende? O sea, ejecutar archivo, fíjense. El nombre es Juan, otro se llama Peiro, y solamente lo que he hecho es llamar a uno de sus métodos para cambiarle un valor a un atributo. Este es un mutador, el getter es el setter es un mutador, el setter es un accesador. Se llaman accesadores y mutadores, ¿ya? Con eso, ¿qué es lo que obtenimos? Hemos obtenido un dato complejo, no un dato simple, ¿cierto? Hemos obtenido un dato complejo. ¿En qué sentido un dato complejo? En el sentido de que yo, en esta parte donde lo voy a ocupar, yo trabajo solamente con el objeto y llamo a sus atributos y a sus métodos. Es decir, llamo a sus métodos para hacer lo que a mí se me ocurra. Y si necesito hacer algo, lo implemento en un método y después simplemente llamo a ese método para que ejecute alguna instrucción. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí, chicas, señores? Yo sé que esto es bastante distinto a lo que hemos visto, así que por eso me interesa eso. De manera que vayan preguntando, chicos, para poder sacar cualquier tipo de duda que tengan. Porque no, esta, como les dije ya, empieza ahí donde yo defino el public class elemento, ¿cierto? Y lo termino acá, ¿cierto? Tengo las distintas partes, o sea, la declaración de mis atributos, ¿ya? Después de declarar mis atributos, también genero un constructor de llenado, o constructor con pasada de parámetros para llenarse, que es este, y además un constructor vacío, ¿cierto?
¿Cómo sé que son constructores? Porque se llaman exactamente igual que mi clase. Por eso se llaman constructores. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Perfecto. Además de eso, le construí o le generé métodos seteadores y métodos mutadores o getter and setter a todos mis atributos. ¿Entienden cómo funcionan, cierto? Ya, ya con eso está todo bien, no hay ningún problema. Y además le generé un método toString, que es un método de salida de datos masiva, donde muestra los datos que tengo dentro de mi objeto. ¿Ya? ¿Hasta ahí algún inconveniente? Perfecto. Cuando yo lo llamo, cuando lo creo, voy a borrarlo incluso. Todo esto. Hasta ahí, esta otra clase, esta es otra clase, ¿cierto? Esta que está aquí es otra clase. Aquí, yo para poder llamar al otro, simplemente yo lo que hago es generar instanciar un objeto de tipo elemento. ¿Ya? O sea, yo lo que digo es elemento que se va a llamar, para darle un nombre, nux, va a ser igual a new. O sea, ya estoy creando estoy instanciando. Cuando digo new, estoy creando un objeto y le digo nux, paréntesis, punto y coma. Va, me equivoqué, no es nux, es elemento. ¿Ya? Y con eso yo lo que he hecho es crear un objeto de tipo elemento. Ojo, no estoy trabajando directamente con la clase. La clase, ¿qué es lo que es? Lo más probable es que se tope mucho con el concepto de que la clase es una plantilla. ¿Ya? Es como un plano. Supongamos que vamos a construir una población, un barrio, y tenemos un plano de una casa. Y en base a ese plano yo construyo 500 casas. Eso es lo que hace la clase acá, porque yo puedo construir, ojo, vayamos viéndolo. Tengo dos objetos creados, los dos del mismo tipo, los dos son de tipo elemento, ¿cierto? ¿Qué los va a diferenciar? ¿Ah? Los atributos que contengan. ¿Se entiende? Esa es la gracia de un objeto. Y yo puedo trabajarlo en base a un elemento, puedo crear n, los que yo necesite para trabajar. ¿Se va entendiendo ese concepto, chicos? Yo lo que voy haciendo es generar la cantidad de elementos que correspondan. Pasémosle valores, ojo. Y voy a pasarle valores de manera distinta. No, hagamos la pega completa, mejor. Generemos la entrada que corresponde para guardar los valores ahí. ¿Se entiende? O sea, ese nombre, ¿ya? Y ese nombre, punto y coma. Fin. Y simplemente lo que hago es, ojo, lo que hago es simplemente llamar a set nombre y yo le coloco leer, disculpen, el método leer punto. No he creado leer, chúngale, se me olvidó crear el leer, vamos a crearlo al tiro. No encuentro. Ahí está, yo le voy a pedir. Esto me quedó muy lindo. Ahí sí. Listo, importó y ahora me va a decir. Y ahora yo le digo punto
Neckline y listo, se acabó mi problema. Leí yo lo que tenía que leer, ¿cierto? Hicimoslo con Next para no tener problemas. Ya está. Lo primero que acabo de crear, solamente he hecho la lectura del nombre, vamos a leer los demás, ¿cierto? Ingresar nombre, ahí está, nombre, correo, edad, ciudad, ¿cierto? Son esos tres valores y todos funcionan para Nux en set nombre, set correo, set edad y set ciudad, ¿cierto? Hay todos mis valores y obviamente aquí me va a alegar porque este tiene que ser next int, ¿ya? Y ahí se acabó el problema. Y hoy, ojo, lo único que acabo de hacer ahora es llenar mi objeto con valores que he rescatado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo mismo tendría que hacer, o lo mismo yo tendría que hacer para este otro elemento que es el next. ¿Cierto? Tengo dos elementos, nux y next. Ahí está. Para que se diferencien el uno del otro. Y aquí simplemente lo que tengo que hacer es cambiar a es lo mismo. Son dos elementos, ojo, dos elementos que son del mismo tipo, pero son distintos porque tienen distintos atributos. ¿Ya? ¿Ah? Tranquilo, tranquilo. Ahí está. ¿Ah? Aquí en los dos lo único que estoy haciendo es guardando información. ¿Cuál es la idea? Una vez que terminemos con esto, mostrarlo. Ahí podríamos llenar de clase, o sea, podríamos llenar de elementos para ir llamando nuestro... Correcto. Y nosotros podemos generar colecciones de objetos para poder trabajar con ellos. Fíjense, aquí lo único que hicimos fue llenar y mostrar para mostrar los distintos valores y nuestra salida. Es decir, llenamos los valores, ahí está el primer llenado, ahí está el segundo llenado y después cuando mostramos, primer elemento y segundo elemento. No es más que eso. Hasta ahí, chicos, ¿les queda claro cómo opera y cómo funciona? ¿Alguna duda? Esto no es todo, porque hemos hablado solamente de la abstracción, ¿cierto? Pero no, hemos hablado del polimorfismo, pero nos falta la abstracción y la herencia. La herencia, como todos la conocemos, es básicamente heredar algún bien, ¿cierto? Dentro del común de los mortales, pero estamos hablando de que hay más que un tipo de herencia, ¿ya? Hay más que un tipo de herencia. Uno cuando hereda tanto los bienes como los males. Es decir, las personas actualmente en Chile, si alguien se muere, hereda las deudas. Ojo, eso es verdad, no es mentira. Hereda las deudas. No hereda solamente el bien. ¿Ya? Acá básicamente pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque supongamos, antes de eso tenemos este elemento, ¿cierto? Este elemento como está, y yo podría dividirlo en dos tipos, porque estamos hablando de datos generales, nombre, correo, edad y ciudad. Podría separarlo en dos tipos distintos, agregándole unos cuantos datos. Por ejemplo, si yo creara otra clase, se va a llamar alumno, ¿ya? Y esa clase yo le dijera, voy a agrandarlo para que se vea bien. Epa.
lo que acabo de hacer, con eso, solamente con eso, voy a hacer una extensión de elemento. Lo que estoy diciendo es que elemento va a ser mi clase padre y yo, el alumno, esta clase va a ser la clase hija. Y esta clase hija, yo lo único que anoto, lo único que instancio, lo único que genero son los datos que me van a diferenciar del padre y del otro hermano que voy a tener, porque voy a tener más hermanos, ¿ya? Por ejemplo, si es un alumno, aparte de esos datos, ¿qué debería tener? El curso, ¿cierto? Y dejémoslo con esos dos datos por mientras, string y nivel. Fíjense, lo he hecho para esos dos, solamente para esos dos datos, ¿ya? Yo con eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Básicamente que, aparte de todos los datos que tiene el padre, que es nombre, correo, edad y ciudad, yo además, como hijo, además de todos de esos 4 datos, voy a tener curso y nivel, ¿ya? Pero ¿cómo es el constructor de esta cosa? El constructor va a ser igual, con la diferencia, fíjense, voy a insertar el código, con la diferencia que voy a hacer el constructor, y fíjense, me llama automáticamente al constructor del padre, en donde yo digo, sí, voy a setear estos dos valores y además voy a aprovechar de llenar al tiro el del padre, disculpa, como un solo elemento, ¿ya? Entonces yo le digo genérate y fíjense, me agarra los 6 valores, curso, nivel, que son los 2 primeros de acá, y el resto son los del padre, nombre, correo, edad y ciudad, y se los pasa a quién. Cuando dice super, básicamente se lo está pasando el ente superior, que en este caso viene a ser el padre, ¿ya? Y le pasa los valores, cosa de al padre también rellenarle su método constructor. ¿Se entiende? Por ende, cuando yo voy a generar, voy a volver a generar getter and setter, me aparecen solo los míos. ¿Se entiende? Me aparecen solo los míos, no aparecen los del papá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí es donde empieza, se pone un poquito ya más, ¿cómo se llama? No más compleja la cosa, pero aquí es donde me interesa que hinquemos el diente, porque como estamos hablando de herencia, fíjense, voy a irme al main y voy a instanciar un objeto de tipo alumno. Tratemos de sacarnos de encima el ejemplo anterior, por aquí, ¿ya? En donde yo voy a decir alumno cur va a ser igual a así, new alumno paréntesis punto y coma. Lo escribo de alguna manera, alumno new alumno. ¿Qué me está liando? Con todo lo que me mandé tengo solo el constructor designado, por ende tiene que ir con los valores. ¿Se entiende? Entonces, eso o genera un constructor vacío. Voy a generar un constructor vacío y le coloco generar. Listo. Y con eso dejo de delegarme. Y vi la cara de preguntas en algunos por lo que acabo de hacer. Ojo, yo no tenía, como no estoy pasando ningún valor, no tenía, y yo no tenía este. Así que me estaba obligando a decirme, le faltan estos 6 datos que ingresar. ¿Se entiende? Y como yo dije, me va a dar lata llenar los 6 datos, y para el ejemplo, le genero un constructor vacío y con eso desaparece mi error, porque ya está llamando a un constructor vacío que existe, no a uno que no existía. ¿Se entiende? Eso es lo que estaba haciendo. Pero la parte simpática de esto es ¿cuántos setters tenemos acá?
get curso, set nivel, set nivel. Eso es todo lo que tenemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo voy acá ahora y que le coloco mi objeto, punto, fíjense todos los getters que tengo? Exacto, nos aparecen todos los getters que tiene el padre también. Porque nosotros heredamos esas funcionalidades y heredamos esos atributos. ¿Se entiende? Nosotros podemos ocuparlos también, pero como no hemos instanciado un objeto de tipo hijo, se heredan también los atributos y los métodos del padre y los ocupo como si fueran míos. ¿Se entiende? Ese es el gran pero que tiene. Ese es el gran pero, esa es la gran fuerza que tiene la programación orientada a objetos, en donde yo puedo construir un objeto particular para ahorrarme tiempo y código y después puedo generar todas las diferencias que yo necesite. ¿Se entiende? Correcto. Atomizamos y aplicamos uno de los principios fundamentales de la programación general. No sé si lo han escuchado, el divide y vencerás. Término acuñado según algunos por Chan Tzu, del arte de la guerra, ¿cierto? ¿Ah? No sé, no hacía así, no sé la pronunciación correcta de la cuestión. ¿Ya? Pero básicamente a eso es lo que apela y eso es lo que quiere la programación en este objeto, que nosotros lleguemos a estos niveles. ¿Estamos? O sea, ya tenemos, por ejemplo, yo podría setear el nombre y toda la otra cuestión, además del nivel y además del nivel de el nivel y el curso, ¿cierto? Así como también, ojo, así como también podría generar no solamente una clase de tipo elemento, una clase heredada, o extender la clase elemento hacia más de una clase. Yo podría, por ejemplo, generar la clase profesor, ¿cierto? Y va a ser lo mismo. ¿Tengo un error? Sí, tengo un error. Y, por ejemplo, clase profe, ¿ya? Y en esta clase, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente lo mismo, o sea, voy a extender el elemento. Extiendo la clase elemento y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a agregar dos atributos que van a ser distintos a los dos atributos que tiene el alumno, o sea, insisto, ya ahora acabo de hacer otra extensión en donde este profe va a tener una cátedra y va a tener una cantidad de horas. ¿Se entiende? Dando la diferencia marcada entre uno y otro. Si bien tienen 4 datos en común, no son exactamente iguales. ¿Se entiende? Si bien tienen 4 datos en común, no son iguales porque se separan por 2 datos. Uno tiene 2 datos distintos y el otro tiene 2 datos distintos, los cuales no son comunes entre sí, pudiendo tener solo uno y el otro 4, 5 o 10. Da lo mismo, si es que hay una diferencia se puede marcar, ¿ya? Y ahí, ¿Es necesario hacer el último paso que era el si uno lo quiere ocupar, sí. Bueno. Ojo, todos estos métodos son sugeridos, no son obligatorios, ¿ya? Son sugeridos. Cuando no tengo que hacer inserción de código, voy a colocar lo que tengan setter. Algo me parece extraño. ¿Por qué no genera el otro?
Vamos, constructor. Constructor vacío. Constructor vacío. Ya te lancé, pero me parece extraño, me está dejando llenar lo otro. Más, ahí está. Ya te lancé. Si insertamos, ojo, aquí viene una de las falencias que yo veo, personalmente, cuando estamos hablando de inserción, autoinserción de código en el toString. Porque el toString no me dice a dónde tengo que acceder, solamente me dice y yo tendría que agregarle a mano tengo que agregarle a mano, disculpen, super punto para que me agregue los valores del padre, o si no, no me ve, solamente me muestra los dos valores. ¿Se entiende? ¿Y ahí de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando ya básicamente de que en base a una clase, que es la clase elementos, yo he generado otras dos clases hijas. Y esto, permiso de borrar eso que está allá, y esto, particularmente esto, lo que hace es generarnos un esquema distinto. Un esquema distinto, ¿en qué sentido? Que esta cosa trabaja con el padre y dos clases hijas. ¿Se entiende? Ahí estamos hablando directamente de que esta cosa me generó una clase de padre y dos clases hijas. Generalmente la clase hija se representa apuntándose al padre. ¿Ya? Y eso es lo que hemos hecho ahora. Ojo, con esto que es lo que hemos demostrado, básicamente cómo funciona y cómo opera. Y hemos demostrado cuántos pilares de la programación en este objeto: herencia y polimorfismo. Nos falta la abstracción. ¿Ya? Para eso voy a irme al principal. Es bastante simple, ya no hay que tirar tanto código. Para eso es bastante simple y voy a eliminar los dos métodos llenados. ¿Ya? Voy a eliminar estos dos métodos llenados que ya habíamos hecho. Ustedes que consérvenlo para que lo vean. Y voy a dejar, fíjense, instanciado nuestro método elemento nux alumno profe tengo creado los tres elementos. ¿A qué se refiere la abstracción? Hay ocasiones en las cuales yo no necesito que el padre se muestre, porque básicamente estoy haciendo una generalización o estoy tratando de ahorrarme código programando lo más posible en una sola clase, cosa de después heredar lo justo y necesario. ¿Se entiende? Así que, ¿qué es lo que hago? Yo, por ejemplo, el padre lo dejo como abstracto. ¿Y a qué se refiere como abstracto? Yo en vez de declararlo público lo declaro abstracto. Y cuando lo declaro abstracto, algo abstracto es algo que yo no puedo. Exacto. ¿Todos creen en Dios? ¿Alguien lo ha visto? No. Es una cosa que se sienta acá, ¿cierto? Eso es abstracto. Nadie dice que no exista, pero ver, así como lo podemos ver, como podemos trabajar o como podemos darle la mano a alguien, no. A eso se refieren con abstracción. Y nosotros estamos diciendo, y nos va a dejar al tiro, declarando, ¿no?, que el elemento es abstracto, por ende no puede ser instanciado. ¿Se entiende? O sea, nosotros vamos a declarar la abstracción, ¿por qué? Porque esa clase va a estar disponible, pero solamente para trabajar aplicándose como herencia o para trabajar con otras clases, las cuales no van a interactuar directamente con el usuario. ¿Se entiende? ¿Pueden ser accedidas? Sí, pueden ser accedidas.
pero no van a trabajar directamente con el usuario. Pueden ser solamente extendidas. ¿Ya? Cualquier tipo de atisbo de que esta cuestión va a aparecer en un main y la cuestión les va a reclamar y no va a dejar de funcionar. A eso se refiere cuando estamos hablando de abstracción. ¿Se entiende, señores? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Señoritas, por favor. Esto, todo lo que hemos visto es súper conceptual. Obvio, llevamos casi una hora. Insisto, antes de terminar de grabar, ¿alguna duda, consulta, algo que a lo mejor puede ser importante que alguien no lo entienda? Chicos, por favor pregunten, porque en serio, llevamos una hora de materia bastante espesa y espero haberlo explicado bien. Correcto, en la práctica la cual va a hacer que nosotros entendamos mucho mejor esto. ¿Ya? Dejen ponerle pausa a esta cuestión.